Bienvenidos, amigos míos, a un viaje extraordinario a través del tiempo y el espacio, no a las galaxias distantes y los agujeros negros, sino aquí mismo, en nuestro propio planeta. Vamos a explorar un cosmos de culturas pasadas, civilizaciones que florecieron mucho antes de que los telescopios escudriñaran los cielos, y que sin embargo, poseían su propia comprensión única del cosmos. Estas son las civilizaciones antiguas de América, imperios que se alzaron y cayeron, dejando tras de sí un legado de misterio y asombro que continúa cautivándonos hasta el día de hoy. Prepárense para descubrir la historia de los mexicas, los mayas y los incas, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder y su eventual desaparición. Exploraremos sus ciudades, sus creencias, y los enigmas que aún envuelven sus destinos. Nuestro viaje comienza en el corazón de México, en el Valle de México, donde un lago poco profundo reflejaba el cielo como un espejo gigante. Aquí, según la leyenda, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, señaló el lugar donde se fundaría una gran ciudad. Esta no era una simple ave, sino Huitzilopochtli, el dios mexica de la guerra y el sol, guiando a su pueblo a su destino. Los mexicas, también conocidos como aztecas, eran un pueblo nómada que había migrado desde el norte, buscando un hogar permanente. La señal del águila, recibida en el año 1325 después de Cristo, marcó el nacimiento de Tenochtitlán, la ciudad que se convertiría en el corazón del imperio mexica. Los mexicas eran guerreros feroces y hábiles diplomáticos. Forjaron alianzas estratégicas con otros pueblos del Valle de México, expandiendo gradualmente su influencia y poderío militar. Su imperio se basaba en un sistema de tributos, donde los pueblos conquistados proporcionaban bienes y mano de obra a cambio de protección. Este sistema, aunque efectivo para los mexicas, generaba resentimientos y tensiones en la región. A pesar de su naturaleza guerrera, los mexicas eran también un pueblo profundamente religioso y cultivaban las artes, la ciencia y la filosofía. Desarrollaron un sistema de escritura pictográfica que registraba su historia, creencias y conocimientos. Sus calendarios, de una precisión asombrosa, reflejaban su profundo conocimiento de la astronomía y el movimiento de los astros. Los mexicas creían que el universo se regía por ciclos de creación y destrucción, y realizaban elaborados rituales para mantener el equilibrio cósmico. Imaginen la ciudad de Tenochtitlán en su apogeo. Calzadas elevadas, como brazos de piedra, conectaban la ciudad con tierra firme, permitiendo el paso de mercancías y personas. Canoas repletas de flores, frutas y verduras surcaban los canales, creando un mosaico de colores vibrantes. En el centro de la ciudad se alzaba el recinto sagrado, coronado por imponentes templos dedicados a los dioses mexicas. La Gran Pirámide, dedicada a Huitzilopochtli y Tlaloc, el dios de la lluvia, dominaba el horizonte, un testimonio de la devoción y el poder de los mexicas. La vida cotidiana en Tenochtitlán era un torbellino de actividad. Los mercados bulliciosos ofrecían una variedad asombrosa de productos, telas brillantes, cerámica intrincada, plumas exóticas, joyas de oro y obsidiana. Los artesanos tallaban la piedra volcánica, los escribas registraban historias en códices de piel de animal, los sacerdotes realizaban ceremonias ancestrales. La ciudad era un crisol de culturas, un centro de intercambio de ideas y conocimientos. A diferencia de muchas culturas antiguas, los mexicas no desaparecieron en la niebla del tiempo sin dejar rastro. Nos dejaron un legado escrito, aunque no en el sentido tradicional. En lugar de un alfabeto fonético, los mexicas desarrollaron un sistema de escritura pictográfica, donde los símbolos representaban ideas, objetos y sonidos. Estos glifos, tallados en piedra, pintados en códices o tejidos en telas, nos hablan de su historia, sus creencias y su visión del mundo. Los códices mexicas, elaborados libros plegables hechos de piel de animal o fibras vegetales, eran verdaderas obras de arte. Sus páginas,
cuidadosamente pintadas con colores vibrantes, narraban mitos de la creación, historias de gobernantes, calendarios rituales y conocimientos astronómicos. Aunque muchos códices fueron destruidos durante la conquista española, algunos sobrevivieron, preservando fragmentos preciosos de la historia y la cultura mexica. Según la leyenda mexica, una serie de presagios anunciaron la inminente caída de su imperio. Se decía que el fuego sagrado del templo se extinguió misteriosamente, que un cometa cruzó el cielo nocturno y que una mujer fantasmal lloraba por las calles, prediciendo la destrucción. Estos presagios, ya sea reales o producto de la imaginación, reflejan la creciente ansiedad y las tensiones internas que se cernían sobre el imperio mexica en vísperas de la llegada de los españoles. En 1519, Hernán Cortés y sus conquistadores desembarcaron en las costas de México, iniciando un capítulo trágico en la historia de los mexicas. La superioridad tecnológica de los españoles, sus armas de fuego y caballos, así como las alianzas que forjaron con los enemigos de los mexicas, resultaron decisivas en la conquista. El 13 de agosto de 1521, después de un asedio brutal, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles, marcando el fin del imperio mexica. La ciudad, una vez majestuosa, fue saqueada y destruida, sus templos y palacios reducidos a escombros. Viajemos ahora hacia el sur, hacia las selvas tropicales de Mesoamérica, donde otra gran civilización floreció durante siglos, los mayas. A diferencia del imperio centralizado de los mexicas, los mayas desarrollaron una compleja red de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, dioses y emblemas. Imagine un tapiz verde esmeralda, tejido con ríos serpenteantes y salpicado de lagos relucientes. En este entorno exuberante, los mayas construyeron sus ciudades, no como centros de conquista, sino como centros de conocimiento y espiritualidad. Desde el año 250 después de Cristo, durante el período clásico, las ciudades-estado mayas como Tikal, Palenque y Copán florecieron, alcanzando alturas asombrosas en arte, arquitectura, matemáticas y astronomía. Lejos de ser una sociedad homogénea, los mayas eran increíblemente diversos, con diferentes dialectos, tradiciones y estilos artísticos. Sin embargo, compartían una cosmovisión común, un profundo respeto por la naturaleza y una fascinación inquebrantable por el cosmos. Si los mexicas eran maestros constructores, los mayas eran, sin duda, maestros del tiempo. Su obsesión por el movimiento de los astros, por descifrar los ciclos del universo, los llevó a desarrollar un sistema calendárico de una precisión asombrosa. Imaginen un pueblo que podía predecir eclipses solares con siglos de anticipación, que rastreaba los movimientos de Venus con una exactitud milimétrica, que concebía el tiempo no como una línea recta, sino como un ciclo infinito de creación y destrucción. El calendario maya no era simplemente una herramienta para medir el tiempo, era un reflejo de su profunda conexión con el cosmos, una guía para comprender el pasado, el presente y el futuro. Sus conocimientos astronómicos, registrados en estelas talladas, dinteles de templos y códices bellamente ilustrados, continúan asombrando a los estudiosos modernos. Adentrémonos ahora en el corazón de una ciudad maya. Imaginen plazas ceremoniales, flanqueadas por pirámides escalonadas que se elevan hacia el cielo como montañas artificiales. Los templos en la cima, adornados con máscaras de dioses y jeroglíficos tallados, brillan bajo el sol tropical. Los mayas no construían pirámides como tumbas para sus gobernantes, como los egipcios, sino como plataformas para acercarse a los cielos, para comunicarse con los dioses. Desde lo alto de estas estructuras imponentes, los sacerdotes observaban las estrellas, realizaban rituales sagrados y gobernaban la vida de la ciudad. Los edificios mayas no eran simples estructuras de piedra, eran libros abiertos que narraban la historia de sus gobernantes, sus creencias y sus victorias militares.
Los jeroglíficos que cubrían las paredes de los templos, las estelas y los dinteles no eran simples adornos. Eran palabras escritas en piedra, historias talladas en la propia arquitectura de la ciudad. Cada ciudad maya era un microcosmos, un reflejo del universo en miniatura, con su propia historia que contar, sus propios secretos por revelar. Durante mucho tiempo, la escritura maya permaneció como un enigma indescifrable para los estudiosos. Los jeroglíficos, esos intrincados símbolos que adornaban los monumentos mayas, parecían guardar celosamente sus secretos. Sin embargo, poco a poco, como detectives pacientes, los epigrafistas comenzaron a desentrañar el código maya. Cada símbolo descifrado, cada palabra traducida, abrió una ventana a la mente de esta civilización fascinante. Descubrimos que los mayas no solo registraban fechas y eventos históricos, sino que también escribían poesía, narraban mitos de la creación y plasmaban sus conocimientos en matemáticas, astronomía y medicina. Los jeroglíficos mayas no solo nos hablan del pasado, también nos recuerdan la importancia de preservar y comprender las culturas del mundo. Cada idioma, cada sistema de escritura, es un tesoro invaluable, una forma única de ver y comprender el universo. Hacia el siglo IX después de Cristo, algo extraño y perturbador comenzó a suceder en el mundo maya. Grandes ciudades, que alguna vez fueron centros vibrantes de cultura y comercio, comenzaron a ser abandonadas. Las plazas ceremoniales, antes repletas de vida, quedaron en silencio. Las estelas, que registraban las hazañas de reyes poderosos, dejaron de ser talladas. ¿Qué causó este colapso repentino y misterioso? Las teorías abundan, desde sequías prolongadas y guerras internas hasta el agotamiento de los recursos naturales y el colapso del sistema político. Es probable que una combinación de factores haya contribuido a la caída de las ciudades-estado mayas. A pesar del colapso de sus centros urbanos, la civilización maya no desapareció por completo. Los mayas continuaron viviendo en pequeñas comunidades, manteniendo viva su cultura y tradiciones. Hoy en día, millones de descendientes mayas mantienen viva la llama de sus ancestros, hablando sus idiomas, practicando sus tradiciones y recordándonos el legado perdurable de esta gran civilización. Desde las brumas del tiempo, en lo alto de los Andes, emerge una civilización tan imponente como las montañas mismas, los incas. Su historia, un tapiz tejido con hilos de ingenio, poderío y misterio, se extiende a través de siglos. Imaginen un pueblo que no conocía el caballo ni la rueda, pero que construyó una red de caminos que conectaba un imperio vasto y diverso. Los incas dominaron las alturas andinas, esculpiendo terrazas para cultivar maíz, papas y quinoa. Su imperio, Tahuantinsuyo, se extendía desde las costas del Pacífico hasta las selvas amazónicas. Pero, ¿cómo surgió este imperio? La leyenda nos habla de Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el dios Sol, Inti, para fundar Cusco. Allí, plantaron su vara de oro, marcando el nacimiento de una dinastía. Y así, los incas comenzaron su ascenso al poder. Conquistaron a sus vecinos con la fuerza de las armas y la diplomacia. Los pueblos conquistados adoptaron la lengua quechua y veneraron al sol. Así, el imperio creció, uniendo a una multitud de culturas y pueblos. En el corazón del imperio inca, el culto al sol, Inti, impregnaba todos los aspectos de la vida. Inti, el dador de vida, el protector de las cosechas, era venerado como la deidad suprema, la fuente de toda autoridad y poder. El inca, el gobernante absoluto del imperio, era considerado el hijo del sol, descendiente directo de Inti y mediador entre el mundo divino y el terrenal. El inca, ataviado con túnicas multicolores adornadas con oro y plumas, presidía ceremonias fastuosas en honor a Inti. Templos imponentes, como el Coricancha en Cusco, brillaban bajo el sol andino, sus paredes revestidas de oro puro, reflejando la luz del dios que adoraban. Sacerdotes astrónomos estudiaban el cielo, interpretando los movimientos del sol, la luna y las estrellas para determinar las fechas de siembra y cosecha,
asegurando la prosperidad del imperio. La vida en el Tahuantinsuyo estaba meticulosamente organizada. El trabajo, considerado un deber sagrado, se dividía en función de la edad y las habilidades de cada individuo. Los campesinos cultivaban la tierra pagando tributos al Inca en forma de trabajo o productos agrícolas. Artesanos hábiles creaban textiles, cerámica y objetos de metal de una belleza exquisita. Y a través de las montañas, cruzando precipicios y ríos caudalosos, se extendía la red de caminos incas, el Capac Ñan, miles de kilómetros de caminos empedrados, construidos sin la ayuda de animales de carga o herramientas de hierro, un testimonio de la ingeniería y la organización incas. Por estos caminos transitaban mensajeros, soldados y caravanas de llamas cargadas de mercancías, conectando los confines del imperio con una eficiencia asombrosa. Imaginen un mundo sin escritura alfabética, donde la historia y la memoria se codificaban en nudos. Ese era el mundo de los incas, un mundo donde los quipus servían como repositorios de información vital. Confeccionados con lana de alpaca o vicuña, los quipus, con sus colores y nudos, podían registrar datos censales e históricos. Los quipucamayocs, guardianes del conocimiento, interpretaban la información codificada en los quipus. Con una memoria prodigiosa, descifraban los mensajes ocultos en cada nudo, manteniendo viva la memoria del imperio. Los quipus eran una forma de escritura tridimensional, una manifestación tangible del ingenio inca. En un mundo sin palabra escrita, los quipus eran la voz del pasado, uniendo generaciones. A través de ellos, los incas registraban cosechas y eventos históricos, manteniendo control sobre su imperio. Los quipus, testigos de una civilización perdida, nos recuerdan que la inteligencia humana siempre se expresa, desafiando los límites de lo posible. Pero la llegada de los conquistadores españoles marcó un punto de inflexión. Ignorantes del valor de los quipus, los españoles destruyeron miles, sumiendo en el olvido parte del conocimiento inca. Los pocos quipus que sobrevivieron, guardados en secreto por las comunidades indígenas, se convirtieron en símbolos de resistencia cultural, recordando un pasado glorioso que se niega a desaparecer. En lo alto de los Andes, envuelta en un halo de misterio y majestuosidad, se alza Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas. Descubierta para el mundo occidental en 1911, esta ciudadela de piedra, construida con una precisión asombrosa, sigue cautivando la imaginación de propios y extraños. Imaginen, si pueden, una ciudad esculpida en la cima de una montaña, rodeada de precipicios vertiginosos y envuelta en la bruma de las nubes. Terrazas agrícolas, templos sagrados, palacios y viviendas se integran armoniosamente con el paisaje agreste, creando un conjunto arquitectónico único en el mundo. Las piedras, talladas con una maestría inigualable, encajan a la perfección sin necesidad de argamasa, un testimonio del dominio inca de la ingeniería y la arquitectura. ¿Cómo lograron transportar y ensamblar esos bloques de piedra gigantescos? El misterio perdura hasta nuestros días. Machu Picchu, joya del imperio, era mucho más que una ciudad. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido un palacio ceremonial, un lugar de retiro para la élite inca, o quizás un observatorio astronómico. Sus templos, dedicados al sol, la luna y las estrellas, revelan la importancia de la astronomía en la cosmovisión inca. Y desde lo alto de la montaña, con una vista privilegiada del Valle Sagrado, los incas podían contemplar la inmensidad del cosmos. Hoy, Machu Picchu, patrimonio de la humanidad, nos recuerda la grandeza de una civilización desaparecida. Sus ruinas, silenciosas guardianas del pasado, nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la importancia de preservar nuestro legado cultural. En el siglo XVI, llegaron a las costas del Tahuantinsuyo los conquistadores españoles. Armados con acero y una sed insaciable de oro, trajeron la sombra de la conquista. Para los incas, la llegada de los españoles marcó el comienzo del fin de su imperio. Las armas de fuego sembraron el caos y la destrucción. Las enfermedades del viejo mundo diezmaron a la población. El imperio,
debilitado por conflictos internos y la superioridad tecnológica, comenzó a desmoronarse. La captura y ejecución del Inca Atahualpa sumió al imperio en el caos. Aunque la resistencia inca continuó, el Tahuantinsuyo se desvaneció lentamente. Sin embargo, la historia de los incas no termina con su caída. Su legado perdura en las ruinas de Machu Picchu, en los quipus que guardan secretos milenarios, en el idioma quechua que se sigue hablando en los Andes, y en las comunidades indígenas que mantienen viva su cultura ancestral, recordándonos que el pasado sigue vivo en el presente. Y así, desde las imponentes pirámides de los mayas hasta las ciudades de piedra de los incas, hemos viajado a través del tiempo y el espacio, explorando las civilizaciones antiguas de América. Hemos sido testigos de su grandeza, de su ingenio, de su capacidad para desafiar los límites de lo posible. Hemos aprendido de sus conocimientos astronómicos, de sus sistemas de escritura, de sus complejas estructuras sociales. Pero, sobre todo, hemos comprendido que estas civilizaciones, aunque separadas por la geografía y el tiempo, comparten un hilo conductor: la inquebrantable capacidad del ser humano para adaptarse, crear y dejar una huella imborrable en el mundo. Las civilizaciones antiguas de América, lejos de ser un capítulo cerrado en el libro de la historia, siguen vivas en el presente, susurrándonos sus secretos a través de las piedras, los códices y las tradiciones que han perdurado a través de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las civilizaciones antiguas de América. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima.